Dios le bendiga a mis hermanos, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando la dirección de este programa que inicia en esta noche, la semana de doctrina que va a ser de bendición para nuestra vida, porque la palabra de Dios es bendición para nuestra vida. La palabra de Dios, la que nos redarguye, la que nos exhorta, la que nos limpia. Y en esta semana esa palabra va a hacer cosas maravillosas. Va a fundamentarnos más en la roca que es Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que sea Él en esta semana, moviéndose de una manera especial, que su palabra sea glorificada, que corra en nuestros corazones y se mueva en nuestras vidas. Oremos en el nombre de Jesús, soberano Padre del cielo y la tierra. Jesús de Nazaret, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites en esta noche de estar reunidos nuevamente delante de tu presencia, Señor. Aquí está tu amada, Señor, aquí está la iglesia de Villa del Rosario, la que tú compraste a precio de sangre, la que, Señor, has lavado, la que, Señor, tú has limpiado. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial. Muévete en esta noche, en esta semana, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Señor, ayúdanos para estar aquí siempre, para poder recibir este consejo, para poder, Señor, ponerlo por obra. Obra de una manera especial, Cristo amado, en nuestras vidas. Y usa a tu siervo, Señor, durante todos estos días. Grande es tu nombre, mi Jesús. Grande y maravilloso eres tú, Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitar a los hermanos que están un poquito allá en la parte de atrás, que se acerquen un poquito más, mi hermano, hacia acá adelante. Vamos a acercarnos. Siempre el agua tiende a hacer un poquito de ruido, de bulla. Entonces, entre más cerca estemos, vamos a escuchar mucho mejor. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén, al 17. Voy a invitar a uno de los cantantes que me acompañe. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, así mismo vamos a presentarle al hermano Hernando, que se acerque a este lugar. Vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor en esta noche. Yo no sé si se acuerdan cuál es el tema de hoy. Doctrina. ¿Cuál es el tema de hoy? Doctrina. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor use nuestro ministro como siempre lo ha hecho. Oremos. Soberano Padre del cielo y la tierra, Dios amado, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, presentamos a tu siervo, al hombre que tú has puesto para ministrar a esta iglesia en este lugar, Señor. Te pedimos que seas tú usándolo como sabes hacerlo, Padre amado,
Pon palabras, Señor, y abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que seamos sensibles a esa palabra, Señor, y podamos recibirla y ponerla por obra, Señor, y para que ella more en nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, a inmenso poder. Aleluya, aleluya. Gracias, hermano. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, es una noche con algunas complicaciones, pero eso no va a impedir, pues, que la bendición de Dios fluya en esta noche a través de su palabra. Saludándoles a todos y también, pues, reconociendo el esfuerzo que están haciendo. Algunos no perdonaron el agüita y están aquí. Ese es esforzados. Y gracias porque, de todas maneras, tenemos un buen grupito en relación al agua, ¿no? A la hora que comenzó, escampó. Estamos bien, estamos bien. Pueden sentarse, hermano. El preámbulo en este momento es que vamos a tener una semana donde de una manera sistemática y coordinada presentar doctrinas que tengan que ver con lo fundamental y también lo eclesial y también en la parte cristológica. Entonces, ustedes hoy vinieron con ganas de anotar las cosas porque va a haber bastante versículos, bastante Biblia. A ver, Biblias, ¿cómo estamos de Biblias? Ahí están. ¿Por qué razón se inicia con la doctrina? Cuando uno dice la doctrina, se refiere a ese conjunto de enseñanza que nosotros tenemos, que hemos aprendido de ella, y nosotros le llamamos a ese conjunto de enseñanza la doctrina. Pero la palabra doctrina es otra cosa. Y yo voy a predicar no de forma fervorosa, brincando ni nada de eso, muy tranquilo. De esa manera, ustedes también van a estar tranquilos buscando los textos y yo voy a ayudarles. Porque aquí lo que tenemos que salir es comprendiendo, entendiendo y aplicando al conocimiento. Por lo tanto, cuando uno escucha la palabra doctrina, secularmente, o sea, la interpretación fuera de la iglesia o del cristianismo, tienen unas definiciones que habla que en forma enseñanza que se da para instrucción de alguien. Tácitamente es así, enseñanza que se da para instrucción de alguien. También se le da una connotación de ciencia o sabiduría. En el tercer ítem dice conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas y otras cosas más, sustentada por una persona o grupo. La doctrina, en política, la doctrina de la derecha, esa es una forma de la democracia, de la izquierda, la doctrina de algún movimiento político. A eso se le llama doctrina, porque hay un conjunto de personas que tienen las mismas interpretaciones de un conjunto de reglas de convivencia y de asuntos gubernamentales. Están también las doctrinas de empresariales. Cada empresa tiene una doctrina de cómo funcionar.
tu personal, la parte, diríamos, administrativa, jerárquica, etcétera. Y así sucesivamente hay muchas expresiones de la palabra llana doctrina. En el Antiguo Testamento, esta palabra aparece principalmente como traducción, de legal, o sea, legal, que significa lo que se recibe. Hay una cita para corroborar esto en Deuteronomio 32:2, Job 11:4, Proverbio 4:2, Isaías 29:24. Es la idea de un cuerpo de enseñanza revelada y se expresa principalmente con el vocablo do, era, que significa enseñanza. Y según aparece 217 veces y también se traduce ley. En el Nuevo Testamento se emplean dos palabras que es didascalia. Esta palabra didascalia significa tanto el acto como el contenido de la enseñanza. Se usa en relación con la enseñanza de los fariseos, donde ellos tenían doctrinas, no maneje, no guste, o sea, una cuestión de la ley fariseísta. Eso lo puede encontrar Mateo 15:9, Marcos 7:7. Aparte de una mención en Colosenses, en Efesio está limitada a las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Las que están dedicadas a los pastores. Otras epístolas están dedicadas a la iglesia. Otras epístolas, una epístola es una carta, pero la epístola es más personal que una carta, porque la epístola tiene características doctrinales. Por ejemplo, a Timoteo, para que ejerciera el ministerio. Las cartas en general en la Biblia son de Pedro. Las cartas de Pedro se llaman petrinas, las cartas petrinas. Las cartas de Juan se le llama cartas juaninas. Y las cartas generales en el cual se le atribuye que son doctrinales o que tienen que ver con una serie de instrucciones generales. Hay evangelio, los evangelios son la que es de Mateo, porque ellas no son cartas. Ya son evangelios según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. No que hayan varios evangelios, es que el evangelio tiene varias características desde la perspectiva de Juan, o la perspectiva, por eso se le dice el evangelio según lo explica Mateo. El evangelio según lo explica cada uno de ellos. Entonces, por eso el evangelio según el evangelio según, entonces no es que hayan 4 evangelios, sino que son diferentes tópicos ya eso sería otro tema, queríamos las 4 caras del evangelio.
por cada uno de ellos. La doctrina es un cuerpo de enseñanza que tienen que estar basadas en los apóstoles y profetas. Por eso la doctrina es fundamental. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, cuando Timoteo recibe la investidura de ir a la iglesia a pastorearla o a dirigirla, el apóstol le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué? A los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí encontramos la palabra doctrina, que hay que enseñar de acuerdo a la doctrina. ¿Por qué hay que predicar con doctrina? Porque vendrán tiempos, el verso 3, vendrán tiempos cuando no sufrirá, ¿qué? La sana doctrina. Cuando usted ve y oye la palabra sana doctrina, es que hay doctrinas que no son sanas, que son doctrinas erradas. Doctrinas, en una parte encontramos doctrinas de demonios. Entonces, por eso la única manera de tener una sana doctrina es a través de la predicación de la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. En esto no hay que descuidarse, ni tomar esa idea, no, ya los hermanos saben, cada quien sabe. Un momento, hay que dedicarle tiempo a la sana doctrina, porque el Señor dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Porque si nosotros hacemos eso, entonces vamos a salvarnos y salvaremos a los que nos oigan. Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué podemos decir ahora, hermano? Cuando usted se mete en las redes, cuando usted oye uno por aquí que pasa por un garaje, oiga, hermano, cuando uno ve la conducta, cuando uno ve ese evangelio, ya deja de ser sano. Ya no es una congregación o un grupo de personas con sana doctrina, porque ha interpretado los fundamentos salvíficos, ya lo ha distorsionado. No están fundamentados en los apóstoles, en los profetas, porque fíjese que nos invita a que miremos a los apóstoles, pero ahí no se queda, sino a los profetas. O sea que tenemos que armonizar la doctrina con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Los hombres que estuvieron cerca de Dios, donde Dios los instruyeron, fueron los profetas. Por eso la doctrina de los apóstoles no tenían por qué contradecir lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Tampoco es muy diferente o ninguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. O sea, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay otro Dios, solo el mismo Dios manifestado en carne. Esta es una doctrina fundamental, el cual estaremos desarrollando cuando entremos a Cristología o al nombre o la naturaleza de Dios. Ahí vamos a hablar de ello. Porque si usted no tiene una cristología clara,
va a caer en el pecado. Dice, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que es importante tener claridad quién es Jesucristo. Porque como yo divague en esto, estoy en un riesgo. ¿Por qué? Porque el único que quita o nos ha librado del pecado se llama Jesucristo. Y si yo no entiendo quién me ha salvado, quién es mi redentor, voy a morir en mis pecados. Entonces, cuando uno quiere ser salvo de sus pecados, tiene que entender quién nos ha salvado de nuestros pecados. Demos gloria al Señor. Cuando lleguemos a un punto, yo voy a dejar entreabierto alguna posibilidad de que alguno me haga una solicitud de aclaración de algo que le quede por ahí como que un poquito superfluo. No quiero que aquí salgan sino con ganas de oír doctrina. Porque este es el abreboca para que decirle a usted cuán importante es escuchar doctrina. Porque no estoy predicando todavía la palabra de Dios. Estoy mostrando la importancia de la doctrina. Cosas que ignoran muchas personas o la echan a un lado. Aún hay hermanos en la iglesia que no les gusta mucho la doctrina. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Tengo bases. Me dice un hermano allá en una de las congregaciones, hermano, yo me voy a trasladar para la iglesia X de la ciudad. Le hago la pregunta, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué se va? Es que, hermano, hay mucha doctrina aquí. No me gusta tanto la doctrina, me gusta así que el gozo, la alegría, que no sé qué, pero la doctrina, ¿por qué tiene una persona la idea de que la doctrina aburre, la doctrina como que no emociona, la doctrina, entonces quiere un emocionalismo? Entonces la doctrina lo cansó o no le da importancia, no sé qué fue. Cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, hermano, eso usted tiene todo el derecho es cuando uno está comiendo carne todos los días y se aburre de carne, entonces busque huevo, busque otra cosa que comer. Pero yo no voy a dejar un alimento fundamental que es lo que el Señor me dice, ten cuidado. La doctrina es muy, pero muy importante. Demos gloria al Señor. Porque la doctrina, dicen algunas facciones de iglesias trinitarias o dualistas, esas grandes congregaciones, que la doctrina divide, dicen ellos en su concepto, que la doctrina divide. Porque la doctrina tiene no es esto así, entonces a la gente no le gustan las restricciones, no les gusta que se hablen tanto del pecado, llevarlos a entender la fundamentación de la vida cristiana. Entonces ellos quieren un evangelio light. ¿Usted sabe qué es light? Suavecito. Que no contenga tanta grasa. Que no engorde. Y entonces toman gaseosa light. Buscan cosas suaves para que no se vayan de la iglesia. Porque predicarle doctrina es fundamentarlo según una vida correcta y de santidad. Y ellos no están interesados en vivir una vida cristiana, sino una vida evangélica emocionalista, donde solamente pidan sanidades, milagros y otras cositas más, y su bailecito en sus congregaciones, sus profetas, en fin, una cantidad de cosas que encontramos, pero eso no está dando en la palabra de Dios ninguna relevancia. La doctrina es muy importante. Por eso, según de Timoteo 4:2, la orden es predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende. Exhorta con toda paciencia y, díganlo,
¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que la sana doctrina es sufrida y no quieren sufrir su responsabilidad que encontramos en ella. Entonces la sana doctrina no la quieren sufrir, quieren una doctrina de prosperidad, de fe y de no sé qué. Dice, antes, esas personas teniendo comenzón, ¿qué es un comenzón? Una rasquiñita, aquí, una rasquiña, ese es un comenzón, tienen inquietud, no están conformes, quieren oír y buscar cosas raras, porque esa gente que no quiere sufrir la sana doctrina, quiere encontrar los versículos que digan que el licor no es malo, que el sexo libre no es malo, que el homosexualismo no es malo. O sea, encontrar que todo, la vestidura deshonesta no es malo, que los aretes no son malos. Entonces ellos dicen, no, que la pentecostal, uy, Dios mío, esa doctrina es pesada. Uno se siente como vieja, como viejo. No, señor, eso depende. ¿Cómo está tu corazón con la presencia de Dios en tu vida? Entonces, teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros, ¿conforme a qué? No haga la palabra de Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo por los placeres de la vida. El dinero es una concupiscencia cuando se tiene con esa ansiedad, y otra cantidad de cosas son deseos concupiscentes, porque la concupiscencia no solamente quiere decir sexo, ni quiere decir fornicación, es también, pero ella es más extensiva. Cuando a una persona les gusta siempre andar en las cosas livianas de la vida, que se goza con todo, esa persona tiene un sentido concupiscente. Igual, por eso la gula es pecado. O sea, que algunos no comen para vivir, sino viven para comer. Su deleite es teniendo la barriga llena, el corazón contento. Cuando tienen la barriga vacía, andan hablando y quejándose, porque su Dios es su vientre. Y por eso la gula, el Señor la condena, porque se desea la comida concupiscentemente. Todas las tentaciones y deseos vienen de nuestra propia concupiscencia. Entonces, la única manera de salir de ese estado o ser una persona que supere es dejando que la palabra de Dios nos forme doctrinalmente. ¿Por qué algunos no le dan importancia a la doctrina? Dice la palabra de Dios a lo contrario. En Deuteronomio 32:2 me dice, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío de mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Poéticamente lo dice. O sea que aquí no está diciendo que es amarga ni nada, sino que es como goteará. Los que tienen campos y los que tienen siembra, usted sabe que cuando está cayendo ese rocío, es hermoso, es nutriente. Dice, goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mis razonamientos. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mire lo precioso que es la doctrina. Porque la doctrina, el Señor fue el primero que trajo la doctrina o la enseñanza y la gente se admiraba. Por eso en Mateo 7:28 nos vamos a encontrar
que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, o sea, su enseñanza, Mateo 7:28, y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba ¿de qué? De su doctrina. Oh, ese cuerpo de enseñanza de Jesús, por ejemplo, ahí lo encontramos en el Sermón del Monte, enseñándoles a toda la gente que quedaba, porque veían que la enseñanza del Señor era pura. La enseñanza que el Señor daba, quedaban los fariseos anonadados con la boca abierta. Y algunas veces dijeron, nunca ha hablado hombre así. Porque las enseñanzas del Señor sí eran como esas gotas, ese rocío destilaba. En Mateo 22:33 nos encontramos para dar fuerza a esto. Y oyéndolo, la multitud se maravillaban de su doctrina. Y en ocasión, dice el 22, en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de la doctrina? Según Marcos 1:22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí la diferencia. El Señor estaba investido de autoridad. Pero no autoridad ese autoritarismo, sino esa vida ejemplar, esa vida impecable, porque la impecabilidad de Cristo era patente y cuando Él hablaba, sus palabras se compaginaban con su vida. Eso le da a una persona autoridad. Que en lo que prediquemos, lo que hablemos de la sana doctrina, se configure a la realidad de vida de esa persona que predica y eso le da autoridad. Entonces, en eso lo miraban al Señor, que Él se comportaba como debiera ser y que Él tenía una vida impecable. Y les enseñaba. En el Antiguo Testamento encontramos también que siempre que se hablaba de doctrina o se expresaba doctrinalmente, la relacionaban con la ley. La ley era el elemento que medía la autoridad de la palabra del Señor. ¿Por qué os doy buena doctrina? Proverbios 4:2. No abandonéis mi ley. En la ley de Jehová está y estaba en el Antiguo Testamento la sana doctrina. ¿Por qué se hablaba y se habla de sana doctrina en esa época? Porque habían falsos profetas. Así como hay falsos pastores en este tiempo, en aquel tiempo habían falsos profetas. Y esos falsos profetas hablaban en nombre de Jehová. Y habían escuelas de profetas. Y algunos se autocalificaban profetas. Pero el Señor solo le daba la credibilidad a esos profetas llamados por Dios. Y cuando predicaban con toda libertad, así ha dicho Jehová. Nunca se predicaron a sí mismos. Siempre predicaron la palabra de Dios con autoridad, no pidiendo permiso, no negociando con el rey. En cambio encontramos unos falsos profetas que por tener cargos en la corte le hablaban palabras halagüeñas al profeta. Pero cuando venía Jeremías y hablaba, lo metían preso porque la palabra que decía Jeremías no satisfacía al rey por su pecado y él quería escuchar de los profetas prosperidad en la guerra y una cantidad de cosas. Y cuando le decía, ¿qué ha dicho Jehová? Explícame, Jeremías. No, el Señor dice que te va a pegar tu buena luz
porque tú estás en esto y en esto. No, nunca me dice nada bueno, métanlo preso. Y lo encanaban. El pobre Jeremías vivía, era de cárcel en cárcel, y era profeta del Señor. Y después, cada palabra que dijo Jeremías se cumplió en la nación y se cumplió en el rey, porque la palabra de Dios en la boca de sus profetas verdaderos se cumple. Demos gloria al Señor. A veces pensamos que la doctrina se necesita ir a una universidad, la doctrina se necesita como que capacitarse allá en los antros académicos, exégesis, hermenéutica. No estoy diciendo que es malo, pero cuando uno se enfoca que ahí es donde está, entonces cae uno en un problema. Cuando se habla del conocimiento, no es el conocimiento intelectual que tú puedas tener. Porque de pronto usted no sabe que 2 más 2 son 4, que no sabe leer, que no sabe escribir. Usted dice, yo soy bruto, soy bruta, no sé nada. Pero la Biblia nos habla de que somos sabios. Porque la sabiduría no se mide por medio de la educación secular. Existe una sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría es la que el Señor nos dice que apliquemos en esa doctrina. Entonces, cuando uno se piensa que no tiene mucho conocimiento, Isaías 28:9 dice, ¿a quién le enseñará conocimiento? ¿O a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Significa que esta clase de ciencia, de sabiduría, de saber quién es Jesucristo, de saber las doctrinas fundamentales salvíficas, se necesita acercarse a lo que el Señor dice. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y entienda y entendamos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos una reverencia de un temor al Señor, el Señor nos da la capacidad de entender la sana doctrina y no solo entenderla, sino vivirla. Ahora, el Señor en su doctrina viene a corregir un sinnúmero de situaciones en la vida del pecador y en la vida de los impíos y de la gente que no tiene de pronto ese alcance. Isaías 29:24 nos encontramos y nos dice, y los descarriados de espíritu vendrán a entendimiento, y los murmuradores aprenderán doctrina. O sea, por eso hay que predicarla. Hay gente rebelde que a veces se sientan en esas sillas y tienen un corazón como pedernal, rechazando todo, juzgando a hermanos, juzgando a pastores, juzgando gente dura, gente descarriada. Pero cuando uno predica la doctrina, esas personas tienen la oportunidad de aprenderla y de ejercerla. Por eso el mandamiento es predica la palabra. Hay que predicar la doctrina. Cuando usted evangeliza con doctrina, enseña 2 veces a que la gente se entregue y la gente permanezca, porque la doctrina nos hace permanecer. Entonces, cuando una persona se entrega escuchando doctrina, se pega porque se pega. Hay gente que se entrega por emocionalismo. No entiende nada, ni por la derecha ni la izquierda. Esa persona está sin raíz. No tiene cómo permanecer. Entonces, ¿cuántos no se han entregado y han podido ser salvos escuchando doctrina? He evangelizado a algunas personas y enseñándoles quién es Jesucristo, entienden el evangelio enseguida. Porque cuando usted entiende quién es Jesucristo, entiende el plan de Dios completo. No hay problema.
Por eso, hermano, es importante que usted como evangelizador, como predicador, aprenda doctrina. Ejercítate en esa parte. Porque ahí hay algo especial. Porque el Señor fue admirado por su doctrina, por su enseñanza, por ese cuerpo de enseñanza, por esa didascalia que él tenía. Él era admirado. Y dice Marcos 1:27, y lo recuerdo, y todos estaban maravillados, de tal manera que se preguntaban entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mire, la doctrina tiene la capacidad de echar fuera demonios. Tiene la capacidad de sacar esas falsas ideas que tiene la gente acerca de Satanás y su dominio sobre ellos, porque les carece de doctrina, no saben. Entonces el Señor mismo, hasta las parábolas estaban cargadas de doctrina, porque así lo dice la palabra del Señor en Marcos 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Quiere decir que ahí había un poder en la doctrina. Ocupémonos en esta parte. No seamos flojos en esa parte. Entonces la doctrina falsa existe. La falsa doctrina. La doctrina vana. La doctrina que no tiene consistencia salvífica. Sí existe. Y entre nosotros puede circular esa clase de doctrina. Porque a veces una doctrina es una enseñanza superflua, algo que mantiene al creyente dentro de un esquema religioso simplemente. No ahondan, no enseñan la estructura firme del cristiano. Por eso Marcos 7 dice, el verso 7, pero en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, fíjese cómo la mezclan. Es como echarle agua a la leche. Dicen que es pura y no es pura. ¿Es pura? Agua. Y se vende como pura. Y hay muchas cosas que falsifican. Hay gente que dice de esta forma que su doctrina es pura, pero resulta que es pura mentira o pura cuestiones de hombre. Y entonces en Job 11:4 lo dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. O sea que ellos se justifican y dicen que su doctrina es pura. Pero el Señor los descubrió y les dijo, ninguna pura. Ustedes no tienen doctrina pura. Marcos 11:18. Les dije que tuvieran un cuaderno bien grande porque les estoy dando buena cita. Para que diga que el hermano, ¿para qué enseña tanta doctrina? Entonces tendríamos que arrancar casi muchas páginas de la Biblia porque está llena de doctrina. ¿Cierto, hermano? Dios les bendiga, hermanito. ¿Estamos bien? Bueno, cuidado, se me duerme. Porque la doctrina duerme a algunos. Marcos 11:18 dice, y lo oyeron los escribas al Señor. Y los príncipes de los sacerdotes buscaban cómo lo matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. ¿Qué arrastró toda esa gente a los pies del Señor? Su doctrina, su enseñanza, su palabra limpia y pura. Arrastraba multitud. Y él le decía, Marcos 12:38, y le decía en su doctrina,
guardaos de los escribas, que gustan andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas. Los descarnó completamente. Les dijo que ellos tenían pura liturgia, por eso le tenían miedo, porque los enfrentaba, los confrontaba. La doctrina confronta, la doctrina destapa. Aún lo oculto de uno, la doctrina lo ilumina. Y cuando hablamos de la doctrina, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios bien articulada, bien interpretada, bien aplicada, libre de supersticiones y de otras cosas extrañas. La palabra del Señor es limpia y es pura. Por lo tanto, su doctrina es limpia y su doctrina es pura. Y sigue el Señor admirando a la gente de su doctrina. Y cuando le preguntaron acerca de su doctrina, Él le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Porque cuando oyen la doctrina, y esa doctrina, ¿dónde la compraste? ¿Dónde la venden? ¿De dónde es? ¿De los sabios de este mundo? ¿De los filósofos? ¿De los psicólogos? ¿De los No, señor. Esta doctrina es de arriba. No es mía. El Señor mismo dijo: esto que yo tengo como hombre, como humano, no es mío, sino de aquel que me envió. Y si alguno quiere hacer la voluntad, conocerá. O sea, la voluntad de Dios. Conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Fíjese lo importante y delicado. Si alguno quiere hacer la voluntad del Señor, conocerá de la doctrina. ¿Y qué conocerá? Si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Entonces, ahí está claro. Esos discípulos estaban, o estos fariseos, inquietos de esa doctrina, porque su doctrina era no tenía la capacidad de la conversión de la gente, no tenía la capacidad de nada. Por eso un sacerdote, sumo sacerdote, preguntó al Señor acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y de ahí que los apóstoles aprendieron y vivieron de acuerdo a esa doctrina que el Señor les enseñó. Y ellos se preocuparon mucho de mantener esa doctrina. Y dieron su vida por esa doctrina. Establecieron las iglesias en esa doctrina. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones, porque eso es doctrinal. La comunión, la unidad, la santa cena. Perseverar es no dejando de congregar. Y ahí está. Nosotros estamos haciendo un buen papel, hermano, muy bueno. Cuando usted viene a los cultos, es una persona pegada en la iglesia, es una persona que oye la palabra de Dios, que adora a Dios. Hermanos, estamos 1A. Estamos en el lugar exacto. Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Por lo tanto, hay que perseverar en eso. Hay que perseverar en la doctrina. Hay gente que han dejado de perseverar en la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La que tienen los apóstoles, y los apóstoles tenían, ¿cuál es la doctrina? La de Jesucristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Porque la doctrina se recibe, se lleva de generación en generaciones. La sana doctrina. Diciendo
que hay que permanecer en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está dentro de la doctrina. Y por eso los apóstoles, los fariseos sufrieron persecución para que abandonaran esa doctrina y les prohibieron de manera amenazante que no enseñaran esa doctrina. Hechos 5:28, diciendo, nos ordenamos rigurosamente que no enseñasen en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mire cómo se pararon firme los apóstoles, los hermanos de aquella época, y abrazaron la doctrina de tal manera que la defendieron aún con sus vidas. Los metieron presos, los persiguieron, pero ellos siguieron con la bandera en alto, predicando la doctrina. Nosotros tenemos que tomar ejemplo en esa parte y no olvidarnos de la sana doctrina. Es que la doctrina del Señor es maravillosa. Cuando uno se mete en ella y comienza a desmenuzar toda la dulzura que hay en ella y todo lo rigurosa que es en ella, es como comer algo agridulce. ¿Cómo es eso? Agridulce. Encontramos el profeta que el Señor le dijo que se comiera el libro. ¿Usted sabe esa parte donde se le entregó el rollo al profeta y le dijo, cómetelo? Y él comenzó a comerse el libro, a las hojas. Y dice, el libro me amargaba en mi boca, era amargo. Pero cuando entraba en mi vientre, en el estómago, era dulce como la miel. La doctrina ha traído muerte. Aquellos que han predicado en el pasado la doctrina ha traído amargura en muchas personas cuando presentan la doctrina. Aún a los pastores que predican la sana doctrina se levantan las bodegas. ¿Cuáles bodegas? Aquellas que desprestigian a los pastores y comienzan a hablar de las iglesias. No solamente los políticos tienen bodega, ahora hay bodegas evangélicas atacando a todo el mundo y hablando muchas cosas, dañándole la moral a las personas. Y usted creo que habrá sufrido por ahí ¿cómo dice? Unas calificaciones que hacemos ahí. ¿Por qué razón? Un cristiano que dice que lo que está hablando es sana doctrina y ya está perjudicando a otras personas. Están chismografiando, son chismosos. En las redes lo que se oye es chisme. Y las redes se utilizan casi para los chismosos. Oiga, no oí ni un amén. No se los dije a ustedes. Quieren resolver problemas por las redes, quieren estar haciendo tonterías por las redes y la gente cae en las redes de la mentira. Cae en las redes de la descalificación de su persona. La mentira es que entonces se disfrazan, tienen una cara bonita, tienen todo, y eso es, yo me gusta el perfil tal, y que yo me gusta trabajar, soy una persona, y comienza a dar su biografía de su persona. Pero cuando la ven en persona y dice, ¿eres tú? Salen corriendo. Porque muestran la cara que no es verdad. Porque muestran su carácter mentiroso. Soy amable, soy dulce. No, hermano, y el que cree en esas cosas se pone en riesgo. También sale a decir mentira con su cuerpo. Las mejores fotos, los mejores glúteos, se buscan cosas esas que se meten atrás, aquí se meten esponja. Mentirosas, se ponen pestañas, mentirosas. Y todo lo que se dice ahí es mentira. Entonces la gente se queda cavilando, ¡uy! Y salen a casarse por las redes.
Y cuando están en la luna de miel, se quita la pierna ortopédica. Los senos postizos caen por allá. Dice el hombre, me engañaste. Yo decía una ocasión, las cristianas muestran la cara que tienen. Ellas no engañan a nadie. El que se mete con usted sabe qué es lo que tiene. Ya saben, hermano, no voy a creer, no, uno no busca mentirosas. Uno busca gloria al Señor. Ese es un poquito de humor aquí para que no se me duerman, para que se rían, porque algunos los veo así como que es que ese aguacero da ganas de acostarse, ¿verdad, hermano? Y el hermano Hernando hoy está enseñando aquí y nosotros con ganas de irnos a dormir. Gloria al Señor, una alabanza para el Señor. Para muchos nosotros cuando predicamos el evangelio, para muchos es como un evangelio nuevo. No es una nueva doctrina, no es nueva. Cuando Pablo llegó al Areópago allá en Atenas diciendo, ellos lo reunieron, tomándolo, los trajeron y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de que hablas? Nuestra doctrina no es nueva. La doctrina nuestra está desde el principio. Lea Génesis, lea el Antiguo Testamento. Dios es uno, eso no es nuevo. Y uno su nombre. No hay dioses con él, no conozco ninguno, dijo él. No, que la nueva doctrina de los Jesús solo, ¿cuál? Jesús solo estaba en la cruz cargando nuestros pecados, él solo. Entonces resulta que él solo en la cruz lleva el pecado de nosotros. ¿Y dónde vamos a buscar los otros dos crucificados? No hay más. Los que estaban ahí eran unos ladrones que necesitaban salvación. Entonces pareciera que la gente se quiere imaginar unas 3 cruces, 3 crucificados. No, Señor, un crucificado. Porque es la crucifixión que nos trae salvación. Si le dicen a usted que por ahí hay otra salvación, otro evangelio, el tal sea maldito. Porque no hay otro evangelio. No hay otro calvario. No hay otro sacrificio. No hay más sacrificio por el pecado. Uno solo. Y ese único y solo es el que tiene esta iglesia. Es el que tiene usted. Por eso tenga cuidado de la doctrina. Nadie quite tu corona. Abrázala. La doctrina te adornará, te hará sabio e inteligente. Porque la doctrina es el proyecto maravilloso de Dios. Romanos 6:17 para corroborar lo que les diré, para corroborar dice, mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Hemos sido entregados a esa forma de doctrina. Por lo tanto, no vamos a desistir. Bueno, el hermano Hernando está predicando como si nosotros estuviésemos como fuera la doctrina. No, ustedes están en la doctrina, estamos afirmando lo que usted tiene. Además, tenemos aquí en las redes gente que necesita escuchar esta doctrina. Y tenemos unas semanas para indicarles a ellos muchas cosas y vamos a venir aquí no a reaprender, sino a afirmar lo que hemos aprendido. Porque esto no es nuevo. Usted lo tienen hace rato. Lo que pasa es que uno se descuida de lo que tiene. Se deja embolatar por ahí por voces extrañas. Y por eso ten cuidado de ti y de la doctrina. No hay que descuidarse. Porque algunos han salido de esta iglesia con falsa doctrina. Allá en todas las iglesias se han salido unos por ahí hablando cosas raras y extrañas. Me voy de aquí porque allá vi que se han apartado de la sana doctrina. Yo creo que ustedes han tenido experiencia de hermanos que han salido con unas largas y otras cortas. Porque se descuidaron de la sana doctrina.
no quisieron prestarle atención y allá en la silla, no, eso no es así. Ah, mire, vea, yo soy un hombre, yo estoy, y comienzan a trastornar la fe de algunas personas. Apártate de esas personas. Porque dice la Biblia que no trae esta doctrina, no le digáis ni bienvenido. Porque eso daña el oído, daña el corazón, lo perturba. Romanos 16:17 dice, os ruego, hermanos, que señaléis, o sea, ojo con ese, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué tal? Entonces ustedes no lo comienzan a oír, a ver, no, he encontrado una cosa nueva que no se oye nunca aquí ni en ningún lado y comienzan eso es, aquí hay equivocación, aquí hay, y comienzan, hermano. Entonces usted se deja atraer, pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Esas personas serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Una de las cosas maravillosas que me gusta de esta iglesia es su comunión doctrinal. Hay cositas pero son unas apreciaciones a priori o personal. Pero es una iglesia que el mismo Estado y mucha gente reconoce de que es una iglesia de sana doctrina. Si alguno sale por ahí un poco rebelde, se puede conocer entre tanto. Porque un problema es que todos salgan lo mismo, pero si entre 6 salen 2 manzanas malas, ¿qué hay que hacer? Sacar esas 2 manzanas. El Señor las saca para preservar 98. ¿Así? Entonces resulta que entre nosotros puede haber gente que tiene conceptos dañinos, pero eso no es la tendencia ni la doctrina de la iglesia. La iglesia tiene una doctrina sólida, y no de 2, sino de un cuerpo entero. Por eso el que le sale el lunar en la cara se le ve a legua, porque no es que nosotros tengamos lunares en la cara y se ve, es el único que tiene un lunar en el cachete. Y esa persona se siente mal. Y por eso dice, me siento como burro entre las vacas, me voy. Y se va. Vieron con nosotros, pero no son de nosotros. Y se van. ¿Y qué hacemos? Chao. Se va él y vienen 10. Así es esto, este es así. Lastimosamente no debiera hacerlo, ¿verdad? Pero es así. Entonces la sana doctrina nos preserva en la iglesia. Nos preserva en el plan de salvación. Nos preserva en la sana vida cristiana. Porque el que no tiene sana doctrina no tiene vida cristiana. Y de ahí viene entonces una confusión en la mayoría de las sociedades, pensando en la religiosidad visual, que entonces, vamos a leerle el 1 Corintios para hacerme entender, 14:6. Ahora pues, hermano, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué se aprovechará? ¿Qué aprovechará si no hablo con revelación o con ciencia? ¿O con profecía? ¿O con doctrina? O sea que el hablar en lengua tiene que estar la doctrina. Porque tú no puedes hablar de profecía y de revelación sin doctrina. Aquí nos habla la palabra del Señor que al que habla en lengua tiene que hacerlo doctrinalmente. La doctrina tiene que estar ahí. Y la doctrina nos enseña cómo es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. El hablar en lengua
Ahora es un modismo en las religiones generales. Y con eso quieren impresionar, decir que están en sana doctrina porque se han intitulado pentecostales. Ser pentecostal no dice nada, no dice mucho, porque se toma de un nombre del día de Pentecostés. Hoy hay pentecostales trinitarios, pentecostales dualistas, hasta curas pentecostales. ¿Y por qué se llaman pentecostales? Porque hablan glosolalia. Bla, 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 bla. Listo, eso es todo. Pero mire su estructura doctrinal. Mire la verdad acerca de Jesucristo y están muy lejos. Miren de la manifestación del Espíritu según la Biblia y están lejos. Miren acerca del bautismo del Señor Jesucristo y están más perdidos, no están completamente extraviados. Entonces el que hable bla, bla, bla no me dice que está en la sana doctrina. El hablar en lengua tiene que ser cobijado con la sana doctrina, la sana enseñanza, la sana comprensión con una buena exégesis hermenéutica bien aplicada. Exégesis no y exégesis no, exégesis. ¿Por qué? Porque las personas se camuflan dentro de expresiones externas, religiosas. Y nosotros, aunque tenemos religión, no vivimos como religiosos, vivimos como hijos de Dios, como gente nacida de nuevo. Entonces, el que la gente hable de nosotros, eso no es problema. Fíjese que es tan delicada la doctrina que nos invita a que hasta los cánticos, ser cantantes, ser adoradores, la doctrina regula cómo se debe hacer. La doctrina nos ayuda. Efesios 4:14, bien conocido por ustedes, y creo que algunos predicadores lo han hecho predicándolo aquí. ¿Para qué la doctrina? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hombre, si esto está aquí, ¿por qué una persona tiene que torcerse doctrinalmente si aquí hay unas advertencias claras, bien señalizadas? ¿Por qué te vas a pasar el semáforo si está en rojo, si te está diciendo que no pases? ¿Por qué vas a ignorar una contravía? ¿Por qué vamos a exceder la velocidad si me está diciendo que esas son contravías? Entonces, las estratagemas son estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia. Hermano, la persona tiene que usar de astucia para ganarse un pentecostal. Ellos tiran todas sus herramientas para convencerte que estás en error. Son artimañas del error. Y en cuanto a las doctrinas, hay muchos vientos de doctrina. ¿O no te has dado cuenta cuando te metes en las redes? ¿No te has dado cuenta que uno dice una cosa y el otro la otra y ese es un solo mondonguero? Todo está de cabeza. Dicen dos verdades abrazadas con 5 mentiras. Porque la mentira necesita de verdades y la verdad no necesita la mentira. Porque tú para creer algo tienes que mostrarte algo de verdad. No hay mentira completa sin que se le inyecte algo de verdad. Entonces la gente sabe que esas verdades son el abreboca, donde tú te abres. Pero en el fondo es como cuando tú tienes un frasco y el frasco dice vitamina A, sirve para los riñones, sirve para esto, pero resulta que el agua que está aquí o lo que está ahí fue alguien que echó un veneno. Tú no sabes que hay veneno. Entonces, ¿de qué te dejas dirigir? Por la etiqueta.
La etiqueta dice que es bueno y que te va a sanar, y entonces usted con tranquilidad listo. La religión se viste de una etiqueta como de verdad. Y tendrán algunas verdades. Está dulce, pero es veneno. Tiene un color sabroso y un olor sabroso, pero es veneno. Entonces hay gente que sazona la mentira, sazona su engaño. Ni siquiera aquí lo está pensando de esa manera, sino que el que engaña es engañado. O sea que hay gente que está engañada que cree que lo que está diciendo es verdad porque como él está engañado, que es lo que dice, un ciego no guía a otro ciego, sino que los dos caen. Porque él cree que está salvando, que él cree que tiene una sana doctrina y comienza, hoy se fue. Pero resulta que él está envenenado. Y él cree que está dando buena vitamina y está enfermo. Entonces, hermano, Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermano, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Las palabras están aquí y las cartas están aquí, edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Bueno, alcé la voz para despertarlo. ¿Se da cuenta que es verdad que la doctrina, y en especial si, yo les voy a explicar algo para que usted me entienda. A ver, abran los ojos, mírenme bien lo que les voy a decir. Cuando una persona o cuando yo o cualquier persona predicamos, no de una manera, sistemática, con euforia, las palabras no se cuadran porque se dice una cosa, se dice otra. O sea, la persona del Papa dice tanto que no dice nada. Porque ni la respiración da para, y entonces se acordó en el camino y pan, agarró aquí, agarró allá, agarró aquí, agarra por todos lados, pero no agarra nada. Y entonces la gente está, entonces tiene que utilizar de la estrategia de la emotividad para poderlo tener así como que, no, ojo con eso. Entonces llega el hermano X y comienza a predicar así como yo dice, qué cosa, tengo es un sueño. Porque no se ha conectado a la línea formativa. Y de pronto, no, ya eso yo le oí. No lo haga. Abrázalo como si por primera vez los hubieras oído. Afiánzalo, estás firme. Retener la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Y vuelvo a recordarles el texto que dice, porque le estoy dando puros textos. Ahora pues os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduvieren desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros. Mire cómo califica esto, sea serio. No andar desordenadamente hablando tanta tontería. Por eso pusieron a Timoteo, les dijeron y le dieron una recomendación, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que exhortase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Te das cuenta que cómo atentan contra la doctrina? ¿Cómo levantaron predicadores contra la doctrina? Y habrán personas en nuestra organización y en nuestro entorno que atentan contra la doctrina del Señor. ¿Por qué algunos no queremos o no quieren a predicar la doctrina en su esencia? Porque la doctrina es para
contrarrestar. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Y si yo hago esto y si usted hace esto de predicar la sana doctrina y la doctrina que es conforme a la piedad, seremos portadores que la palabra del Señor dice que las palabras son como crisoles, que las palabras de un predicador son como clavos hincados. ¿Sí? ¿Lo han leído? Como martillo, como clavos hincados que le duele al que, porque entonces la gente no quiere que la gente se vaya porque la doctrina hace que la gente dice, no, hombre, ya el hermano, ya ese pastor, uy, Dios mío, hay poder. Bueno, si esto hicieres, recordar a los hermanos, esto será buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Quieres ser un buen predicador, un buen ministro? ¿Queremos serlo? Aquí está. Aquí está, para ser un buen. Pero fíjese que predicar la doctrina tiene que ser con paciencia y también con inteligencia. Y me dice a mí como predicador de la sana doctrina, a ti como predicador de sana doctrina, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a abrir el espacio a ver qué fue que quedó en el aire. ¿Hay alguno que quiera decir algo o preguntarme algo o que le amplíe algo? Hay doctrinas que no son conforme a la piedad. ¿Y cuál es la piedad? ¿Qué se la sabe? ¿Cuál es la piedad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la doctrina, conforme a la piedad. Reconocer que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Enseñar al único y verdadero Dios y la vida eterna. Esa es conforme a la piedad. Y Pablo dice, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia. Gloria al Señor. Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Bien, dice el Señor, predica la palabra, instas a tiempo porque es la que convence a los contradictorios. Se convierte o se muere. Espiritualmente estoy hablando, no que se van a morir físicamente. Dice por ahí un adagio entre nosotros como broma, Señor, ilumínalos o elimínalos. Tiene que ser iluminado por la palabra de Dios.
Porque la sana doctrina es para eso, para salvar gente. A ver, los salvos, den gloria a Dios. Algunos predicamos y debemos hacerlo conforme a la piedad. Debemos hacerlo sanamente. Tito 2:1. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Fíjense que hemos usado la palabra armonizar, hemos utilizado, o sea, la doctrina está en toda la enseñanza bíblica. ¿Por qué vamos a abandonar la doctrina? ¿Por qué vamos a pensar que la doctrina no es importante? Si está diseminada por todas las escrituras, entonces nosotros debemos abrazar esa sana doctrina, vivirla y predicarla y tener cuidado de mantenerla, no dejando que otros nos vayan a perturbar. Si tú lo haces, vas a salir bien. Si yo lo hago, también voy a salir bien. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿qué entiende usted por rudimentos? ¿Ya ha oído de los rudimentos de que el niño o la gente que crece se pone a enseñar los rudimentos, lo cataloga de niño? ¿Cuáles son esos rudimentos? Como eso está en Hebreos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Se le dice rudimento a las primeras cosas elementales. Eso es lo que se llama rudimento. Un principiante. Entonces, si yo le voy a enseñar a los arrepentidos que se arrepientan, y aunque sí habla uno del arrepentimiento, pero esos son los primeros pasos que tiene que dar la persona, y se le llama rudimento. A ver, los que echaron el primer paso de arrepentimiento, alcen la mano. Ya eso está hecho, ¿cierto? Ya está hecho. La conversión ya está hecha. Los bautizados ya está hecho. A los que han tenido la experiencia con el Espíritu Santo, teniendo ese don de lenguas en el momento, ya se ha hecho. O sea, ya eso ha pasado en la vida. Ahora, ¿qué tenemos cuando ha pasado en esa? Entonces tenemos que ir creciendo en los otros aspectos de la vida cristiana y en la enseñanza y en el conocimiento. Pero si usted vuelve otra vez, que lo vaya a venir aquí a arrepentirse, que lo vuelva yo a bautizar y que lo vuelva otra vez, pues eso otra vez, eso está hecho. ¿Para qué? Entonces, el Señor nos dice, echando, eso es de niño. Vamos, somos maduros ya. Porque la leche es para los niños. Y las viandas es para el estómago fuerte. Que aguanta usted un sancocho de cerdo de esos salados, no le va a hacer daño. Pero déle ese alimento salado a un niño, bebé, le echa a perder el estómago. Él no tiene capacidad de ese alimento. Entonces, cuando nosotros escuchamos enseñanzas que no tienen que ver con que echar nuevamente el cimiento de arrepentimiento, conversión, entonces sigamos adelante y vamos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Y de ahí es que viene hasta que todos crezcamos y lleguemos a la estatura, a la medida del Hijo de Dios, un varón perfecto. Entonces ya ahí es crecimiento. Ya ahí es compartir lo que tenemos con las demás personas para llevar la gran comisión, porque nosotros somos algo de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces yo no tengo que hablarle a ustedes que sean salvos y ustedes son salvos.
doy la palabra de lo que es la salvación y enseño porque siempre habrá gente nueva y necesitan oír. Y hay gente que no han entendido bien, entonces sí hay que echarles el fundamento o el rudimento. ¿Pregunta? ¿Cuáles son los rudimentos? El verso 2 lo dice, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tenemos que estar definidos claramente de eso. Puestos en pie, son las 8:37. Se siente que fuera muy tarde, pero estamos bien de tiempo. ¿Quién se quiere arrepentir? ¿Quién se quiere entregar? No, eso está de más. Aquí le vamos a dar gracias a Dios ahora puestos en pie. Porque estamos escuchando que esta semana, a ver, ¿qué toca mañana, hermano? A ver. Sí, eso está ahí, se dijo cada una. No están orando por mí, ya veo que no están orando por mí. ¿Ah? ¿Quién es Dios? Ajá. ¿Estás seguro? ¿Ya miraron quién es Dios? Ay, hermano, nosotros sabemos quién es Dios. Vamos a escuchar quién es Dios. Y oramos por esa enseñanza, oramos para que podamos estar todos mañana, que si el Señor quiere mandar agua, Él es el que manda, pero desearíamos que nos permita estar aquí para la enseñanza y que el Señor me dé garganta. Hoy me sentía como cuando uno come marañón. Que el Señor no me permita, pues, me dé fuerza, son hasta el domingo en la noche. Que el Señor me abra el entendimiento y que tenga por ahí pedacitos donde se llene y todavía tenga más. Orando por vuestros pastores. Eso es, oren por mí, oren por mi esposa, oren por nosotros. El diablo, cuando se le pisa la cola, se pone bravo. Entonces, por ahí, se la quiere, cuando quiere entorpecer, pero hay poder en el nombre del Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, queremos saber de doctrinas. Queremos aprender de tu palabra, Señor Jesús. Ella no vuelve a ti vacía, Señor Jesús. Amén, amén.